El aire tibio de la mañana del 23 de septiembre me recibió con una familiar caricia al bajar del taxi. 3 semanas en Europa, recorriendo museos y jardines, habían sido un bálsamo para el alma, pero nada se comparaba con la sensación de volver a casa. La hacienda La Ponderosa no era solo tierra y ladrillos, era el archivo de mi vida, el lugar donde cada árbol conocía mis secretos. El camino de grava crujía bajo las ruedas del vehículo, un sonido que siempre había asociado con la paz. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al portón principal, una disonancia visual rompió la armonía. Un nuevo cercado, de un alambre de púas tan brillante que hería la vista, se extendía por el perímetro de mi propiedad. Una cicatriz metálica en el paisaje verde que tanto amaba. Allí estaban ellos, mi hija Lorena y su esposo, Bruno. Él, con esa postura de capataz que adoptaba cuando se sentía importante, supervisaba a 2 obreros que tensaban el último tramo de alambre. Lorena, a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia que le conocía demasiado bien, parecía la dueña de un imperio recién conquistado. Mi corazón, que segundos antes latía con la alegría del regreso, se contrajo en un nudo helado. El taxista redujo la velocidad, confundido. Yo solo podía mirar la escena, sintiendo cómo el cansancio del largo viaje se transformaba en una alerta glacial. Algo estaba profundamente mal. Esto no era una mejora de seguridad, era una declaración de guerra. Pagué al conductor, cuya mirada compasiva fue la primera estocada de humillación pública, y caminé los últimos metros hasta el portón. El olor a tierra removida y metal nuevo era ajeno, profano. Antes de que pudiera decir una palabra, Lorena se adelantó, su voz impregnada de una paciencia fingida que era más insultante que un grito. «Mamá, qué bueno que llegaste. Queríamos darte la sorpresa». La palabra «sorpresa» flotó en el aire, pesada y absurda. Bruno ni siquiera se giró a mirarme, simplemente asintió hacia los obreros para que continuaran. La arrogancia de su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Un desprecio tan claro como el sol de la mañana. Un vecino, el señor Ramírez, pasó lentamente en su auto, su curiosidad apenas disimulada. La vergüenza comenzó a quemarme las mejillas. Estaba siendo despojada a la vista de todos, tratada como una intrusa en mi propio hogar. Fue entonces cuando Lorena pronunció la frase que encendió la mecha de mi indignación contenida. «Mamá, ya. No ibas a usar esto. Tienes que entenderlo. Es por tu bien». La condescendencia en su tono, la forma en que infantilizaba mis deseos y mi capacidad, borró cualquier rastro de la madre amorosa que había sido. En su lugar, emergió la jefa de enfermeras que durante 40 años manejó crisis con la cabeza fría y el pulso firme. La miré directamente a los ojos, dejando que mi voz saliera serena pero gélida, cortante como un bisturí. «Entiendo que esa es mi tierra, Lorena, y ese es tu esposo». Actuando como un ladrón a plena luz del día, su sonrisa condescendiente vaciló por un instante. Bruno finalmente se dignó a mirarme, con una mezcla de fastidio y desafío. Vio a una mujer de 75 años, con el pelo plateado y las arrugas de una vida de trabajo. No vio la columna de acero que sostenía mi aparente fragilidad. No tenían idea de con quién estaban tratando. Subestimarme sería el error más caro de sus vidas. Mis ojos se desviaron hacia el portón. Un pesado candado de la marca Master Lock, nuevo y reluciente, aseguraba las 2 hojas de hierro forjado que mi difunto esposo y yo habíamos instalado hacía 50 años. Era un símbolo brutal y definitivo. Estaba fuera. Mi llave, la que había llevado en mi bolso por toda Europa como un talismán, ahora era un pedazo de metal inútil. Sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. Era el frío de la traición absoluta, la que solo puede venir de aquellos a quienes les has dado todo. ¿Cómo se atrevían a profanar mis recuerdos de esta manera? A unos metros, estacionado bajo la sombra de un viejo roble, distinguí un Mercedes-Benz plateado. Lo reconocí de inmediato. Pertenecía a Fabián Lozano, el gestor que se hacía llamar amigo de la familia. Su presencia silenciosa era una confirmación. Esto no era un impulso de mi yerno o una mala decisión de mi hija. Era una conspiración orquestada, metódica
y cruel. Habían usado mi confianza, mi amor, como herramientas para despojarme. La magnitud de su engaño comenzó a desplegarse en mi mente, no como una ola de dolor, sino como un mapa estratégico que de repente se iluminaba. Cada pieza encajaba con una claridad aterradora. El taxi se alejó, dejándome sola en el camino de tierra, frente a mi vida cerrada con un candado. Lorena intentó decir algo más, probablemente otra mentira envuelta en falsa preocupación, pero la interrumpí levantando una mano. No había nada más que decir. Me di la vuelta sin una palabra más, con la espalda recta, y comencé a caminar hacia la carretera principal. Cada paso era una promesa silenciosa. No iba a llorar, no iba a suplicar, iba a desmantelar su codicia, pieza por pieza, con la misma precisión con la que ellos habían planeado mi ruina. No sabían que mi mayor sacrificio fue la confianza que les tuve, y eso estaba a punto de costarles todo. Mientras el sol calentaba mi espalda, mi mente viajó 30 años atrás. Me vi a mí misma, con el uniforme blanco de jefa de enfermeras, dormitando en una silla incómoda de la cafetería del hospital a las 3 de la madrugada. Sobre la mesa, junto a una taza de café frío, descansaban los folletos de la universidad privada, a la que Lorena soñaba con asistir en el extranjero. Recuerdo el olor a antiséptico y a cansancio, un perfume que me acompañó durante los 10 años de turnos dobles que trabajé para pagar los $85,000 de su matrícula. Cada noche sin dormir, cada fin de semana sacrificado, fue un ladrillo en la construcción de su futuro, un futuro que ahora usaba para echarme de mi propia casa. Luego, la memoria saltó a una oficina bancaria, fría e impersonal, hace unos 15 años. La imagen era nítida. Mi mano, firme, firmando los papeles que me convertían en garante del préstamo de $50,000 para el primer negocio de Bruno. Recuerdo el peso de la pluma, el sonido casi inaudible del papel absorbiendo la tinta. El negocio fracasó en 18 meses, como yo había previsto en silencio, pero no dije nada. Pagué el 70% de esa deuda de mi propio bolsillo para que no perdieran su apartamento. La gratitud de Lorena llegó a través de una llamada telefónica, su voz distante y casual. «Gracias, mamá. Era lo mínimo que podías hacer por la familia». La palabra «mínimo» resonó en mi memoria con la fuerza de una bofetada. ¿Mínimo? ¿Sacrificar mi seguridad financiera era lo mínimo? Esa frase fue la primera grieta en la fachada de nuestro amor filial. Comencé a ver un patrón, una expectativa de que mis recursos eran una extensión de los suyos, un derecho adquirido. La siguiente pieza de este doloroso rompecabezas fue la gran reforma de su casa hace 12 años. Yo financié la ampliación de 120 metros cuadrados, un proyecto de $65,000, para que mi nieto Leo tuviera su propio espacio. Me lo agradecieron con una cena y un «gracias, mamá» apresurado. Poco después comenzaron las insinuaciones, sutiles al principio, como un veneno administrado en pequeñas dosis. «Mamá, a tu edad, manejar sumas tan grandes de dinero puede ser estresante. Deberías dejarnos ayudarte con las finanzas, para que no te preocupes». Era el inicio del gaslighting, el lento y metódico proceso de hacerme dudar de mi propia mente, de mi competencia. Querían sembrar la semilla de la senilidad para poder cosechar mi patrimonio, y yo, cegada por el amor de madre, lo permití. Ignoré las señales, justifiqué sus palabras, creyendo que realmente se preocupaban por mí. ¡Qué ingenua había sido! La primera llamada que hice no fue a un abogado, sino a mi mejor amiga, Beatriz Acevedo. Su voz, cálida y sensata, fue el ancla que necesitaba en medio de la tormenta. Nos conocíamos desde la escuela de enfermería. Ella había sido testigo de cada uno de mis sacrificios por Lorena. Le conté todo, desde el cercado de alambre de púas hasta el candado Master Lock y el Mercedes de Fabián. No hubo sorpresa en su voz, solo una ira tranquila y una validación inmediata. «Ana, esa niña siempre ha tenido un agujero en el alma que intenta llenar con dinero. Es hora de que se lo cierres». Sus palabras me dieron la fuerza para dar el siguiente paso. Mi segunda llamada fue al banco. Con una voz que no tembló, solicité la revocación inmediata de cualquier poder notarial
que estuviera a nombre de Lorena Morales o Bruno Ríos. La empleada del banco, con una eficiencia profesional, me hizo algunas preguntas de seguridad que respondí con una precisión absoluta. Confirmó que un poder, firmado para emergencias médicas hacía 3 años, estaba activo. «Queda revocado a partir de este momento, señora Morales», dijo. Escuché el tecleo en su computadora y sentí como si una pesada cadena se rompiera. La primera ficha de dominó había caído, en silencio, sin que ellos lo supieran. Estaban celebrando una victoria sobre un campo de batalla que yo ya había minado. Al día siguiente, Beatriz me acompañó a la oficina del doctor Mateo Vega. Era el nieto de una antigua colega, un joven abogado, con una reputación de ser brillante y ambicioso. Su oficina, en un edificio moderno de cristal y acero, era impecable y minimalista. Nos recibió con una cortesía profesional, pero en sus ojos vi esa familiar condescendencia que los jóvenes a veces tienen hacia los mayores. Me escuchó con paciencia mientras yo exponía los hechos, sin adornos, sin lágrimas. Le entregué mi copia de las escrituras originales de la hacienda. Él las examinó, asintiendo. «Iniciaremos un interdicto para recuperar la posesión, doña Ana. Puede ser un proceso largo». «No será necesario un proceso largo, doctor», le dije, mi voz tranquila. «Hay algo más que debe saber». Le extendí una llave pequeña y dorada. «Esta es la llave de mi caja de seguridad en el Banco Nacional. Le he firmado una autorización para que me acompañe a abrirla. Lo que hay dentro cambiará por completo la naturaleza de este caso». La expresión de Mateo Vega cambió. La cortesía se mezcló con la intriga. Por primera vez, me miró no como a una víctima anciana, sino como a una jugadora con una carta oculta. La dinámica en la habitación había cambiado. Yo ya no era la cliente desvalida, era la estratega al mando. 1 hora más tarde, estábamos en la bóveda del Banco Nacional. El aire era frío y olía a metal y a papel viejo. El empleado del banco nos guió a una pared de pequeñas puertas de acero. El ritual de abrir la caja fue solemne. Mi llave, la del banco, el giro simultáneo. El pesado cajón metálico se deslizó hacia afuera. Dentro, solo había una carpeta de cuero. La tomé y la puse sobre la mesa de la pequeña sala privada. Mateo me observaba, su curiosidad ahora palpable. Abrí la carpeta y saqué un único documento, un fajo de hojas unidas por un broche y sellos oficiales. Lo deslicé sobre la mesa hacia él. Era el contrato de venta notariado de la Hacienda La Ponderosa. La cámara de mi mente hizo un primer plano en los detalles clave. El nombre del comprador, Consorcio Agroindustrial del Norte. La fecha de la firma, 15 de agosto, un mes antes de mi viaje. Y el precio de venta, 2.500.000 Lesdera USD. Mateo Vega leyó el documento. Luego lo releyó, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las cláusulas. Levantó la vista, su rostro una máscara de asombro. «Doña Ana, usted ya vendió la hacienda». Asentí lentamente. «Así es, doctor. Mi hija y mi yerno están invadiendo una propiedad que ya no me pertenece. Están cometiendo un delito contra un poderoso consorcio agrícola». La comprensión iluminó su rostro, seguida de una sonrisa lenta y depredadora. El joven y ambicioso abogado vio la oportunidad de oro que le había presentado. «Esto es brillante», susurró, casi para sí mismo. «No peleamos por la propiedad. Peleamos por fraude, difamación e intento de estafa. Los daños serán monumentales». La estrategia se desplegó ante nosotros, clara y devastadora. La codicia de Lorena y Bruno los había llevado a construir un castillo de naipes sobre un terreno que ya no era mío. Y yo estaba a punto de soplar, pero aún necesitaba más pruebas para asegurar que el colapso fuera total y absoluto. De vuelta en casa de Beatriz, usé mi laptop para acceder a mi nueva cuenta de inversiones. Imprimí el extracto bancario. Allí estaba, en blanco y negro, el depósito de $2,5 millones. La cámara de mi mente volvió a enfocar la cifra, la larga fila de ceros que representaba mi libertad, mi seguridad y el arma definitiva contra su avaricia. Mientras la impresora zumbaba, le dije a Beatriz: «Los números no tienen sentimientos, Bea, solo dicen la verdad, y esta verdad va a ser muy dolorosa para ellos». Ella puso una mano en mi hombro. Su apoyo incondicional era el único patrimonio que realmente me importaba.
El siguiente paso requería una sangre fría que había perfeccionado en 40 años de emergencias médicas. Desde la oficina de Mateo, y con él como testigo, llamé a Fabián Lozano. Puse el altavoz y activé la aplicación de grabación de mi celular, asegurándome de que la pantalla fuera visible. «Fabián, soy Ana Morales», comencé. Mi tono era el de una mujer mayor confundida y asustada. «Para mi seguridad y la tuya, quiero informarte que esta llamada está siendo grabada». Hubo una pausa. Podía imaginar su sonrisa petulante al otro lado de la línea. «No se preocupe, doña Ana. ¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy tan confundida, Fabián. Lorena y Bruno han puesto un candado en la hacienda. Dicen que es por mi bien, que ya no puedo manejar mis cosas», dije, inyectando un temblor en mi voz. Su arrogancia lo traicionó. «Escuche, doña Ana. Ellos solo quieren lo mejor para usted», dijo con un tono paternalista. «Yo mismo les facilité los papeles del poder notarial. Honestamente, usted ya no estaba en condiciones de decidir sobre una propiedad tan valiosa. Hizo lo correcto al confiar en su familia». Bingo. La admisión era clara, inequívoca y grabada. «Gracias, Fabián. Me dejas más tranquila». Mentí y colgué. Mateo y yo intercambiamos una mirada. La trampa se había cerrado. «Su propia voz es su sentencia, Fabián», dijo Mateo con satisfacción. Unos días después, mientras tomaba un café con Mateo en la concurrida cafetería del Club Campestre para discutir los siguientes pasos, vi a Fabián entrar. Nos vio juntos. Su rostro mostró una fracción de segundo de sorpresa, que rápidamente reemplazó con una sonrisa burlona. Pasó cerca de nuestra mesa y me saludó con un gesto condescendiente, como si estuviera viendo a una niña perdida siendo ayudada por un extraño. No sabía que estaba mirando a los arquitectos de su inminente ruina. Le sostuve la mirada, serena, dejando que creyera que tenía el control. Su ego sería su perdición. La pieza final del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada y dolorosa. Mi nieto, Leo, apareció en la puerta de Beatriz una noche, con los ojos enrojecidos y una expresión de profundo arrepentimiento. «Abuela, lo siento mucho. No sabía hasta qué punto llegarían», me dijo, su voz quebrada. Me contó cómo había escuchado a sus padres celebrar, cómo planeaban vender la hacienda por lotes y usar el dinero para pagar sus deudas y financiar un nuevo y extravagante estilo de vida. La culpa lo consumía. Me dijo que tenía acceso a la cuenta de correo electrónico de la familia y que había algo que debía ver. Esa noche, un correo electrónico de Leo llegó a mi bandeja de entrada. Contenía un hilo de mensajes entre Lorena y Bruno de las semanas previas a mi regreso. Los imprimí, uno por uno. Las palabras en la página eran frías y calculadoras. «Tenemos que encontrar la manera de manejar a mamá a su regreso. Fabián dice que con el poder notarial y un informe médico que sugiera deterioro cognitivo, la transferencia será fácil. Una vez que la hacienda esté a nuestro nombre, venderemos los primeros lotes para pagar la deuda del club y el reloj de Bruno». Cada frase era una puñalada. El amor de una hija, escrito en tinta negra. Con un marcador amarillo, resalté las frases más incriminatorias. La pila de papeles sobre la mesa de Beatriz se convirtió en un monumento a la traición. Tenía el contrato de venta, el extracto bancario, la grabación de Fabián y ahora sus propios planes detallados en correos electrónicos. Tenía las armas, solo necesitaba la batalla perfecta, el escenario público donde su caída no solo fuera legal y financiera, sino también social. La fiesta del lanzamiento de su proyecto inmobiliario, que anunciaban con orgullo en las redes sociales, sería ese escenario. El destino, a veces, tiene un exquisito sentido de la ironía. Mi plan silencioso se había ejecutado a la perfección. El día 1, tras la confrontación, me refugié con Beatriz y revoqué el poder notarial. El día 2, conocí a Mateo y le revelé mi carta de triunfo, la venta de la hacienda. El día 4, la arrogancia de Fabián quedó inmortalizada en una grabación de audio. El día 5, la conciencia de mi nieto me entregó la prueba final. El círculo de evidencia estaba completo. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado. El doctor Vega ya había enviado una notificación extrajudicial al Consorcio Agroindustrial del Norte
informándoles de la invasión de su nueva propiedad, y preparó las demandas. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy ruidosa. La noche del evento, un sábado, el aire vibraba con una electricidad particular. Me miré al espejo. Había elegido un vestido de seda de color azul marino, elegante y sobrio. Mis joyas eran discretas, un collar de perlas y los aretes a juego, un regalo de mi difunto esposo. No quería parecer una víctima ni una vengadora. Quería parecer lo que era, una mujer con una dignidad inquebrantable. Beatriz me dio un abrazo antes de salir. Ve y reclama lo que es tuyo, Ana. No la tierra, sino el respeto. Sus palabras fueron mi armadura. El viaje hacia el club campestre junto al doctor Vega fue silencioso. Él llevaba un maletín de cuero que contenía las carpetas con las notificaciones de las demandas. Yo llevaba en mi bolso mi teléfono celular y una copia, impresa del contrato de venta. El plan estaba ensayado. Cada paso, cada palabra. No sentía nervios, solo una calma fría, la misma que sentía antes de una cirugía complicada. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que el resultado sería irreversible. Estaba a punto de realizar la amputación más dolorosa de mi vida, cortando de raíz la parte de mi familia que se había vuelto gangrenosa. Al llegar, los sonidos de la fiesta nos envolvieron. Música suave, risas, el tintineo de copas de champán. El salón principal estaba lleno. Unas 150 personas, la crema innata de la sociedad local, socios potenciales de Bruno, periodistas de la sección social, la audiencia perfecta, Lorena, deslumbrante con un vestido rojo, y Bruno, pavoneándose con su reloj de lujo a medio pagar, recibían a los invitados como reyes. Sus sonrisas eran amplias, sus gestos grandilocuentes. Estaban en la cima de su mundo, un mundo construido sobre mentiras y crueldad, un mundo que estaba a punto de implosionar. Nos quedamos en la parte de atrás del salón, observando. Vimos a Fabián Lozano charlando animadamente con un grupo de inversores, probablemente vendiéndoles la misma historia que me había contado a mí. Nadie nos prestó atención. Éramos invisibles, dos figuras al margen de la celebración. Y esa invisibilidad era nuestra mayor ventaja. Esperamos el momento preciso. Y llegó cuando Bruno subió al pequeño escenario, con un micrófono en la mano, para dar su discurso de bienvenida. La música se atenuó. Todas las miradas se centraron en él. Amigos, socios, bienvenidos al nacimiento de un sueño. Residencial La Ponderosa, comenzó, su voz resonando con una falsa confianza. Este proyecto no sería posible sin la visión y el apoyo de muchas personas. Pero quiero hacer un agradecimiento especial a una mujer increíble, mi suegra, Ana Morales. Mi nombre flotó en el aire. Sentí las miradas curiosas buscándome. Su generosidad y su confianza en nosotros han hecho todo esto posible. Aunque no ha podido acompañarnos esta noche, brindemos por ella. El público comenzó a aplaudir. Ese fue nuestro momento. Comencé a caminar hacia el escenario, con el doctor Vega a mi lado. El mar de gente se abrió a nuestro paso. Un murmullo recorrió la sala. Las sonrisas se congelaron. Vi el pánico en los ojos de Lorena, la confusión en el rostro de Bruno. Llegué al pie del escenario y subí los escalones con una calma que no sentía, pero que proyectaba. Bruno intentó detenerme, pero le dirigí una mirada que lo heló. En el sitio. Tomé el otro micrófono del atril. El silencio en el salón era absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. «Gracias, Bruno, por tus amables palabras», dije, mi voz clara y firme a través de los altavoces. Es cierto que no pensaba venir, pero sentí que era necesario hacer una pequeña corrección administrativa a tu maravilloso discurso. El público aplaudió, confundido, creyendo que era parte de alguna sorpresa familiar. Lorena parecía que iba a desmayarse. Le hice una señal discreta al doctor Vega. Él, a su vez, le hizo una señal al técnico de audiovisuales, a quien habíamos instruido previamente. La imagen de los planos del Residencial La Ponderosa en la pantalla gigante detrás de Bruno parpadeó y fue reemplazada. En la pantalla apareció una imagen nítida y ampliada de la primera página del contrato de venta notariado. El sello del notario era enorme, inconfundible. El silencio se hizo más profundo, denso.
pesado. Se escuchó un jadeo colectivo. Los murmullos comenzaron a crecer, como un incendio forestal. Con la sala en completo shock, continué, mi voz cortando el ruido. Como pueden ver, la hacienda La Ponderosa, la tierra sobre la que se planea este proyecto, fue vendida por mí el pasado 15 de agosto. Mientras la conmoción se apoderaba de la sala, la imagen en la pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba el extracto de mi cuenta de inversión, con la cifra de 2.500.000 onceras, resaltada en un círculo rojo. «Fue vendida», repetí, «al consorcio agroindustrial del norte por la suma que ven en pantalla». El murmullo se convirtió en un clamor. La gente se giraba para mirar a Bruno y a Lorena, cuyos rostros habían perdido todo color. Fabián Lozano, en la primera fila, parecía una estatua de cera, pero aún no había terminado. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de audio con un cable que el técnico nos había facilitado. Presioné play. La voz arrogante de Fabián llenó el salón. Yo mismo les facilité los papeles del poder notarial. Honestamente, usted, doña Ana, ya no estaba en condiciones de decidir sobre una propiedad tan valiosa. Reproduje la frase 2 veces. El efecto fue devastador. Fabián se encogió en su silla, su rostro pálido como el de un fantasma. La gente lo miraba con una mezcla de asco y desprecio. Su reputación, construida a lo largo de décadas, se disolvió en 30 segundos de audio. Fue entonces cuando el doctor Mateo Vega tomó la palabra, su voz profesional y cortante. «Buenas noches. Mi nombre es Mateo Vega y soy el representante legal de la señora Ana Morales». Se dirigió a Bruno. «En este momento, representantes del Consorcio Agroindustrial del Norte, los legítimos dueños de la propiedad, se encuentran en la entrada de la hacienda acompañados por la policía para tomar posesión del inmueble. Se presentará una demanda en su contra por invasión de propiedad privada e intento de estafa». Cada palabra era un martillazo. Luego, con un gesto deliberado, el doctor Vega se acercó a mi hija, a mi yerno y a Fabián. A cada uno el aire tibio de la mañana del 23 de septiembre me recibió con una familiar caricia al bajar del taxi. 3 semanas en Europa, recorriendo museos y jardines, habían sido un bálsamo para el alma, pero nada se comparaba con la sensación de volver a casa. La hacienda, La Ponderosa, no era solo tierra y ladrillos, era el archivo de mi vida, el lugar donde cada árbol conocía mis secretos. El camino de grava crujía bajo las ruedas del vehículo, un sonido que siempre había asociado con la paz. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al portón principal, una disonancia visual rompió la armonía. Un nuevo cercado, de un alambre de púas tan brillante que hería la vista, se extendía por el perímetro de mi propiedad, una cicatriz metálica en el paisaje verde que tanto amaba. Allí estaban ellos, mi hija Lorena y su esposo, Bruno. Él, con esa postura de capataz que adoptaba cuando se sentía importante, supervisaba a 2 obreros que tensaban el último tramo, de alambre. Lorena, a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia que le conocía demasiado bien, parecía la dueña de un imperio recién conquistado. Mi corazón, que segundos antes latía con la alegría del regreso, se contrajo en un nudo helado. El taxista redujo la velocidad, confundido. Yo solo podía mirar la escena, sintiendo cómo el cansancio del largo viaje se transformaba en una alerta glacial. Algo estaba profundamente mal. Esto no era una mejora de seguridad, era una declaración de guerra. Pagué al conductor, cuya mirada compasiva fue la primera estocada de humillación pública, y caminé los últimos metros hasta el portón. El olor a tierra removida y metal nuevo era ajeno, profano. Antes de que pudiera decir una palabra, Lorena se adelantó, su voz impregnada de una paciencia fingida que era más insultante que un grito. «Mamá, qué bueno que llegaste. Queríamos darte la sorpresa». La palabra «sorpresa» flotó en el aire, pesada y absurda. Bruno ni siquiera se giró a mirarme. Simplemente asintió hacia los obreros para que continuaran. La arrogancia de su silencio era más elocuente que cualquier palabra, un desprecio tan claro como el sol de la mañana. Un vecino, el señor Ramírez, pasó lentamente en su auto, su curiosidad apenas disimulada. La vergüenza comenzó a quemarme las mejillas.
Estaba siendo despojada a la vista de todos, tratada como una intrusa en mi propio hogar. Fue entonces cuando Lorena pronunció la frase que encendió la mecha de mi indignación contenida. «Mamá, ya no ibas a usar esto. Tienes que entenderlo, es por tu bien». La condescendencia en su tono, la forma en que infantilizaba mis deseos y mi capacidad, borró cualquier rastro de la madre amorosa que había sido. En su lugar, emergió la jefa de enfermeras que durante 40 años manejó crisis con la cabeza fría y el pulso firme. La miré directamente a los ojos, dejando que mi voz saliera serena pero gélida, cortante como un bisturí. «Entiendo que esa es mi tierra, Lorena, y ese es tu esposo actuando como un ladrón a plena luz del día». Su sonrisa condescendiente vaciló por un instante. Bruno finalmente se dignó a mirarme, con una mezcla de fastidio y desafío. Vio a una mujer de 75 años, con el pelo plateado y las arrugas de una vida de trabajo. No vio la columna de acero que sostenía mi aparente fragilidad. No tenían idea de con quién estaban tratando. Subestimarme sería el error más caro de sus vidas. Mis ojos se desviaron hacia el portón. Un pesado candado de la marca Master Lock, nuevo y reluciente, aseguraba las 2 hojas de hierro forjado que mi difunto esposo y yo habíamos instalado hacía 50 años. Era un símbolo brutal y definitivo. Estaba fuera. Mi llave, la que había llevado en mi bolso por toda Europa como un talismán, ahora era un pedazo de metal inútil. Sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. Era el frío de la traición absoluta, la que solo puede venir de aquellos a quienes les has dado todo. ¿Cómo se atrevían a profanar mis recuerdos de esta manera? A unos metros, estacionado bajo la sombra de un viejo roble, distinguí un Mercedes-Benz plateado. Lo reconocí de inmediato. Pertenecía a Fabián Lozano, el gestor que se hacía llamar amigo de la familia. Su presencia silenciosa era una confirmación. Esto no era un impulso de mi yerno o una mala decisión de mi hija. Era una conspiración orquestada, metódica y cruel. Habían usado mi confianza, mi amor, como herramientas para despojarme. La magnitud de su engaño comenzó a desplegarse en mi mente, no como una ola de dolor, sino como un mapa estratégico que de repente se iluminaba. Cada pieza encajaba con una claridad aterradora. El taxi se alejó, dejándome sola en el camino de tierra, frente a mi vida cerrada con un candado. Lorena intentó decir algo más, probablemente otra mentira envuelta en falsa preocupación, pero la interrumpí levantando una mano. No había nada más que decir. Me di la vuelta sin una palabra, más, con la espalda recta, y comencé a caminar hacia la carretera principal. Cada paso era una promesa silenciosa. No iba a llorar, no iba a suplicar, iba a desmantelar su codicia, pieza por pieza, con la misma precisión con la que ellos habían planeado mi ruina. No sabían que mi mayor sacrificio fue la confianza que les tuve, y eso estaba a punto de costarles todo. Mientras el sol calentaba mi espalda, mi mente viajó 30 años atrás. Me vi a mí misma, con el uniforme blanco de jefa de enfermeras, dormitando en una silla incómoda de la cafetería del hospital a las 3 de la madrugada. Sobre la mesa, junto a una taza de café frío, descansaban los folletos de la universidad privada a la que Lorena soñaba con asistir en el extranjero. Recuerdo el olor a antiséptico y a cansancio, un perfume que me acompañó durante los 10 años de turnos dobles que trabajé para pagar los $85,000 de su matrícula. Cada noche sin dormir, cada fin de semana sacrificado, fue un ladrillo en la construcción de su futuro. Un futuro que ahora usaba para echarme de mi propia casa. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el dolor en mi espalda por las malas posturas y el ardor en mis ojos por la falta de sueño. Veía mis manos, entonces más jóvenes pero ya cansadas, pasando las páginas de aquellos folletos satinados, calculando costos, imaginando a mi hija en un campus lejano, feliz y exitosa. Para mí, ese sacrificio no era una carga, sino una inversión de amor. Creía que estaba dándole las alas para volar, sin darme cuenta de que un día usaría esas mismas alas para sobrevolar mis ruinas y mirar hacia otro lado. ¿En qué momento mi amor incondicional se transformó en una cuenta bancaria de la que ella se sentía con derecho a retirar sin fondos? Luego,
La memoria saltó a una oficina bancaria, fría e impersonal. Hace unos 15 años. La imagen era nítida. Mi mano, firme, firmando los papeles que me convertían en garante del préstamo de $50,000 para el primer negocio de Bruno. Recuerdo el peso de la pluma, el sonido casi inaudible del papel absorbiendo la tinta. Sentí una punzada de duda, una voz en mi interior que me advertía sobre la impulsividad de mi yerno, pero la acallé por amor a Lorena. Quería verla feliz, apoyando a su esposo, construyendo una vida juntos. Mi firma en ese documento no fue solo un acto financiero, fue un voto de confianza que deposité en las manos equivocadas. El negocio fracasó en 18 meses, tal como mi instinto me había susurrado que sucedería. Bruno, en lugar de asumir la responsabilidad, se hundió en una espiral de excusas y culpó a la economía, al mercado, a todo menos a su propia falta de previsión. Para evitar que perdieran su apartamento, para proteger el hogar de mi nieto, saqué mis ahorros y pagué el 70% de esa deuda de mi propio bolsillo. Recuerdo la sensación de ver mi cuenta de jubilación disminuir drásticamente, el frío en el estómago, al transferir un dinero que había ganado con sudor y noches en vela. Lo hice en silencio, sin reproches, esperando al menos un gesto de gratitud genuina. La gratitud de Lorena llegó a través de una llamada telefónica, su voz distante y casual, mientras yo estaba en la cocina preparando la cena. «Gracias, mamá. Nos salvaste», dijo, y antes de que pudiera responder, agregó la frase que se grabó en mi memoria como un epitafio a mi ingenuidad. Era lo mínimo que podías hacer por la familia. La palabra mínimo resonó en mi oído, vacía y cruel. ¿Mínimo? ¿Sacrificar mi seguridad financiera era lo mínimo? Esa frase fue la primera grieta real en la fachada de nuestro amor filial. Comencé a ver un patrón, una expectativa de que mis recursos eran una extensión de los suyos, un derecho adquirido que no requería agradecimiento. La siguiente pieza de este doloroso rompecabezas fue la gran reforma de su casa hace 12 años. Mi nieto Leo crecía y necesitaba su propio espacio. Con la alegría de una abuela, financié la ampliación de 120 metros cuadrados, un proyecto que costó $65,000 de mi bolsillo. Disfruté viendo los planos, eligiendo los acabados, imaginando a Leo en su nueva habitación. Ellos me lo agradecieron con una cena familiar y un «Gracias, mamá», apresurado, antes de pasar a hablar de sus planes para las vacaciones. El cheque que firmé fue aceptado con la misma naturalidad con la que se acepta la salida del sol cada mañana, como algo inevitable y merecido. Poco después de la reforma, comenzaron las insinuaciones, sutiles al principio, como un veneno administrado en pequeñas dosis que no notas hasta que los síntomas son graves. «Mamá, a tu edad, manejar sumas tan grandes de dinero puede ser estresante», decía Lorena con una falsa sonrisa de preocupación. «Deberías dejarnos ayudarte con las finanzas para que no te preocupes por esas cosas», añadía Bruno, palmeándome el hombro con una familiaridad que ahora me resultaba repulsiva. Era el inicio del gaslighting, el lento y metódico proceso de hacerme dudar de mi propia mente, de mi competencia. Querían sembrar la semilla de la senilidad para poder cosechar mi patrimonio, y yo, cegada por el amor de una madre que se niega a ver la verdad, lo permití. Ignoré las señales de alerta, justifiqué sus palabras, me convencí a mí misma de que realmente se preocupaban por mi bienestar. Qué ingenua había sido. Creía que la familia era un refugio, no un campo de batalla donde el amor se usaba como arma y la confianza como cebo. Cada sacrificio que hice por ellos no fue visto como un regalo, sino como un pago por adelantado de una herencia que ya consideraban suya. Pero esa ingenuidad murió hoy, en el camino de grava, frente a un candado Master Lock, y en su lugar nació una estratega. La primera llamada que hice no fue a un abogado, sino a mi mejor amiga de toda la vida, Beatriz Acevedo. Su voz, siempre cálida y sensata, fue el ancla que necesitaba en medio de la tormenta que amenazaba con hundirme. Nos conocíamos desde la escuela de enfermería. Ella había sido testigo presencial de cada uno de mis sacrificios por Lorena, desde los turnos dobles hasta los préstamos que nunca fueron devueltos.
Le conté todo, con una calma que me sorprendió a mí misma. El cercado de alambre de púas, el candado Master Lock brillando bajo el sol, el Mercedes plateado de Fabián Lozano como un buitre esperando su festín. No hubo sorpresa en la voz de Beatriz, solo una ira tranquila y una validación inmediata que fue como un bálsamo para mi herida. «Ana», me dijo con firmeza, «esa niña siempre ha tenido un agujero en el alma que intenta llenar con dinero. Ya es hora de que se lo cierres de una vez por todas». Sus palabras no solo me consolaron, me dieron la fuerza para dar el siguiente paso. Mi segunda llamada, realizada desde la seguridad del salón de Beatriz, fue al banco. Con una voz que no tembló en lo más mínimo, solicité la revocación inmediata y sin excepciones de cualquier poder notarial que estuviera a nombre de Lorena Morales o Bruno Ríos. La empleada del otro lado de la línea, con una eficiencia profesional que agradecí, me hizo una serie de preguntas de seguridad que respondí con una precisión absoluta, recitando números de cuenta y fechas de nacimiento como si estuviera leyendo un historial médico. Confirmó que un poder, firmado para emergencias médicas, hacía 3 años, estaba activo y había sido utilizado recientemente para solicitar información sobre mis activos. «Queda revocado a partir de este preciso momento, señora Morales», dijo. Escuché el tecleo decidido en su computadora y sentí como si una pesada cadena invisible se rompiera. La primera ficha de dominó había caído, en el más absoluto silencio, sin que ellos lo supieran. Estaban celebrando una victoria sobre un campo de batalla que yo ya había comenzado a minar. Al día siguiente, Beatriz insistió en acompañarme a la oficina del doctor Mateo Vega. Era el nieto de una antigua colega, un joven abogado con una reputación de ser tan brillante como ambicioso. Su oficina, ubicada en un edificio moderno de cristal y acero, era impecable y minimalista, un reflejo de su mente ordenada. Nos recibió con una cortesía profesional, pero en sus ojos vi esa familiar condescendencia que los jóvenes a veces tienen hacia los mayores. Me escuchó con paciencia mientras yo exponía los hechos, sin adornos, sin lágrimas, como si estuviera presentando un caso clínico. Le entregué mi copia de las escrituras, originales de la Hacienda. Él las examinó, asintiendo con gravedad. «Iniciaremos un interdicto para recuperar la posesión, doña Ana. Puede ser un proceso largo y desgastante», advirtió, preparándome para una batalla legal que él creía que apenas comenzaba. «No será necesario un proceso largo, doctor», le dije, mi voz tranquila cortando su discurso preparado. «Hay algo más que debe saber». De mi bolso saqué una llave pequeña y dorada, que brilló bajo las luces de su oficina. «Esta es la llave de mi caja de seguridad en el Banco Nacional. Le he firmado una autorización para que me acompañe a abrirla. Lo que hay dentro cambiará por completo la naturaleza de este caso». La expresión de Mateo Vega cambió drásticamente. La cortesía profesional se mezcló con una intriga palpable. Por primera vez, me miró no como a una víctima anciana y desvalida, sino como a una jugadora con una carta oculta en la manga. La dinámica en la habitación se había invertido. Yo ya no era la cliente que buscaba ayuda. Era la estratega al mando de la operación. 1 hora más tarde, estábamos en la bóveda subterránea del Banco Nacional. El aire era frío y olía a metal pulido y a papel viejo, el aroma de secretos guardados durante décadas. El empleado del banco, con movimientos solemnes, nos guió a una pared de pequeñas puertas de acero numeradas. El ritual de abrir la caja fue solemne y preciso. Mi llave, la del banco, el giro simultáneo que producía un satisfactorio clic metálico. El pesado cajón de miecientos acero se deslizó hacia afuera con un suave silbido. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, solo una delgada carpeta de cuero marrón. La tomé y la puse sobre la mesa de la pequeña sala privada. Mateo me observaba en silencio, su curiosidad ahora convertida en una tensión casi eléctrica. Abrí la carpeta y saqué un único documento, un fajo de hojas unidas por un broche y cubiertas de sellos oficiales. Lo deslicé sobre la mesa hacia él. Era el contrato de venta notariado de la Hacienda, la Ponderosa. La cámara de mi mente hizo un primer plano en los detalles clave que saltaban de la página. El nombre del comprador, Consorcio Agroindustrial del Norte, una corporación con un poder inmenso.
La fecha de la firma, 15 de agosto, un mes antes de mi viaje a Europa. Y el precio de venta, 2.500.000 OETAs USD. Mateo Vega leyó el documento una vez, luego lo releyó, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las cláusulas legales. Levantó la vista, su rostro una máscara de asombro y admiración. «Doña Ana, usted ya vendió la hacienda», susurró. Asentí lentamente, dejando que el peso de la revelación se asentara. «Así es, doctor. Mi hija y mi yerno están invadiendo una propiedad que ya no me pertenece. Están cometiendo un delito, no contra una anciana indefensa, sino contra un poderoso consorcio agrícola». La comprensión iluminó su rostro, seguida de una sonrisa lenta y depredadora. El joven y ambicioso abogado vio la oportunidad de oro que le había presentado en Mittenstjotjen, una bandeja de plata. «Esto es brillante», murmuró, casi para sí mismo. «No peleamos por la propiedad, peleamos por fraude, difamación e intento de estafa. Los daños serán monumentales». La estrategia se desplegó ante nosotros, clara y devastadora. La codicia de Lorena y Bruno los había llevado a construir un castillo de naipes sobre un terreno que ya no era mío, y yo estaba a punto de soplar. Pero aún necesitaba más pruebas para asegurar que el colpaso fuera total, absoluto e inolvidable. Vuelta en casa de Beatriz, usé mi laptop para acceder a mi nueva cuenta de inversiones, un portal digital que Lorena y Bruno ni siquiera sabían que existía. Imprimí el extracto bancario. Allí estaba, en blanco y negro, el depósito de $2,5 millones. La cámara de mi mente volvió a desenfocar la cifra, la larga fila de ceros que representaba mi libertad, mi seguridad y el arma definitiva contra su avaricia. Era la prueba irrefutable, el ancla de mi estrategia. Mientras la impresora zumbaba, emitiendo la hoja que sería una sentencia, le dije a Beatriz: «Los números no tienen sentimientos, Bea. No se pueden manipular con lágrimas ni con falsas preocupaciones. Solo dicen la verdad. Y esta verdad va a ser muy dolorosa para ellos». Ella puso una mano en mi hombro. Su apoyo incondicional era el único patrimonio que realmente me importaba en ese momento. Aquel papel no era solo un extracto. Era mi declaración de independencia, mi pasaporte a una nueva vida lejos de su toxicidad. El siguiente paso requería una sangre fría que había perfeccionado en 40 años de emergencias médicas. Desde la oficina de Mateo, y con él como testigo silencioso, llamé a Fabián Lozano. Puse el altavoz y activé la aplicación de grabación de mi celular, asegurándome de que la pantalla fuera visible para mi abogado. «Fabián, soy Ana Morales», comencé. Mi tono era el de una mujer mayor confundida y asustada, un papel que ensayé mentalmente. «Para mi seguridad y la tuya, quiero informarte que esta llamada está siendo grabada». Hubo una pausa. Podía imaginar su sonrisa petulante al otro lado de la línea, creyéndome una tonta. «No se preocupe, doña Ana. ¿En qué puedo ayudarla?». Su voz destilaba una falsa amabilidad que me revolvió el estómago. «Estoy tan confundida, Fabián. Lorena y Bruno han puesto un candado en la hacienda. Dicen que es por mi bien, que ya no puedo manejar mis cosas», dije, inyectando un temblor deliberado en mi voz, como si estuviera al borde de las lágrimas. Su arrogancia lo traicionó por completo. «Escuche, doña Ana, ellos solo quieren lo mejor para usted», dijo con un tono paternalista insoportable. «Yo mismo les facilité los papeles del poder notarial. Honestamente, usted ya no estaba en condiciones de decidir sobre una propiedad tan valiosa. Hizo lo correcto al confiar en su familia. Bingo». La admisión era clara, inequívoca, y estaba siendo inmortalizada digitalmente. «Gracias, Fabián. Me dejas más tranquila», mentí con dulzura, y colgué. Mateo y yo intercambiamos una mirada. La trampa se había cerrado. «Su propia voz es su sentencia, Fabián», dijo Mateo con una satisfacción gélida. La pieza final del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada y dolorosa. Mi nieto, Leo, apareció en la puerta de Beatriz una noche, con los ojos enrojecidos y una expresión de profundo arrepentimiento que me partió el corazón. «Abuela, lo siento mucho. No sabía hasta qué punto llegarían», me dijo, su voz quebrada por la culpa. Me contó cómo había escuchado a sus padres celebrar, cómo planeaban vender la hacienda por lotes
y usar el dinero para pagar sus deudas y financiar un nuevo y extravagante estilo de vida que incluía autos de lujo y viajes exóticos. La culpa lo consumía. Me dijo que tenía acceso a la cuenta de correo electrónico de la familia, que sus padres nunca se molestaron en cambiar la contraseña y que había algo que debía ver, algo que lo había mantenido despierto durante noches. Esa noche, un correo electrónico de Leo llegó a mi bandeja de entrada. Contenía un hilo de mensajes entre Lorena y Bruno de las semanas previas a mi regreso. Los imprimí, uno por uno, sintiendo cómo cada hoja que salía de la impresora era más fría que la anterior. Las palabras en la página eran calculadoras y crueles. Tenemos que encontrar la manera de manejar a mamá a su regreso. Fabián dice que con el poder notarial y un informe médico que sugiera deterioro cognitivo, la transferencia será fácil. Una vez que la hacienda esté a nuestro nombre, venderemos los primeros lotes para pagar la deuda del club y el reloj de Bruno. Cada frase era una puñalada. Con un marcador amarillo, resalté las frases más incriminatorias. La pila de papeles sobre la mesa de Beatriz se convirtió en un monumento a la traición. El amor de una hija, escrito en tinta negra. Con la pila de papeles incriminatorios sobre la mesa de Beatriz, mi plan silencioso entró en su fase de ejecución. Tenía las armas, ahora solo necesitaba la batalla perfecta, el escenario público donde su caída no solo fuera legal y financiera, sino también social. La fiesta de lanzamiento de su proyecto inmobiliario, que anunciaban con un orgullo descarado en las redes sociales, sería ese escenario. El destino, a veces, tiene un exquisito sentido de la ironía. Observé la invitación digital en la pantalla de mi tableta. Una foto de mi hacienda, retocada para parecer un paraíso de lujo. El nombre del proyecto era Residencial La Ponderosa. Habían robado hasta el nombre de mis recuerdos. Sentí una calma gélida apoderarse de mí. No era odio, era una claridad absoluta. Iba a devolverles el favor, a exponer su farsa en su propio teatro. El primer día, apenas unas horas después de la confrontación en el portón, me instalé en el cuarto de huéspedes de Beatriz. Rodeada por la calidez de su hogar, hice la llamada que inició todo. Con el teléfono en la mano, marqué el número de mi banco. La voz del otro lado era joven y eficiente. «Buenas tardes, señora Morales. ¿En qué puedo ayudarla?» Con una serenidad que me sorprendió a mí misma respondí: «Deseo revocar, con efecto inmediato, cualquier poder notarial a nombre de Lorena Morales o Bruno Ríos». Hubo una pausa, el sonido de un teclado. Tras verificar mi identidad con preguntas que respondí con la precisión de un cirujano, la empleada confirmó: «El poder ha sido revocado, señora». La primera ficha de dominó había caído en el más absoluto silencio. Ellos aún celebraban su victoria, sin saber que el tablero de juego ya había cambiado. El segundo día, a las 10 de la mañana, me reuní con el doctor Mateo Vega. Su oficina, en el piso 20 de un edificio de cristal, parecía flotar sobre la ciudad. Al principio me trató con esa cortesía condescendiente reservada para los ancianos, pero cuando le presenté los hechos, sin una lágrima, su actitud cambió. Le entregué una copia de las escrituras originales y luego la pequeña llave dorada de mi caja de seguridad. «Doctor», le dije, «lo que hay en esa caja no es el pasado, es el futuro. Un futuro muy diferente al que mi hija ha planeado». Le extendí la autorización firmada. Vi cómo la intriga reemplazaba a la lástima en sus ojos. Dejó de verme como una víctima y comenzó a verme como lo que era, su cliente más formidable. La partida había comenzado de verdad. La visita a la bóveda del banco fue un ritual solemne. El aire frío y el silencio metálico del lugar eran el escenario perfecto para mi revelación. Cuando el pesado cajón de acero se deslizó y saqué la carpeta de cuero, la tensión en la pequeña sala privada era palpable. Puse el contrato de venta sobre la mesa. Mateo lo leyó, sus cejas arqueándose cada vez más. Sus ojos se detuvieron en la fecha, 15 de agosto, y luego en la cifra, $2.5 millones. Levantó la vista, estupefacto. «Doña Ana, esto es», asentí antes de que terminara. «Brillante», susurró él, y una sonrisa de depredador se dibujó en su rostro. «No vamos a recuperar su casa.
Vamos a demoler la de ellos. En ese momento supe que había elegido al abogado correcto. No quería compasión, quería un arma. El cuarto día fue dedicado a la trampa. A las 11 de la mañana, desde la oficina de Mateo, preparé la llamada a Fabián Lozano. Mi abogado me explicó la importancia de anunciar la grabación, un detalle que transformaría la conversación de una simple charla a una prueba admisible. Coloqué mi celular sobre el escritorio, con la aplicación de grabación a la vista y el altavoz activado. Respiré hondo, no por nervios, sino para encontrar el tono exacto de una anciana asustada y confundida. Era una actuación que había ensayado mentalmente, una máscara de fragilidad para exponer su podrida arrogancia. Mateo asintió, dándome la señal. Marqué el número. Su voz untuosa llenó la proshabitación, sin saber que estaba a punto de grabar su propia sentencia. «Fabián, soy Ana», dije, mi voz temblando deliberadamente. Su respuesta fue un torrente de condescendencia paternalista. Le conté mi confusión, mi miedo, y él, como un pez hambriento, mordió el anzuelo. La frase clave resonó en el silencio de la oficina. Honestamente, usted, doña Ana, ya no estaba en condiciones de decidir. Cuando colgué, un silencio pesado se instaló en la habitación. Mateo detuvo la grabación y guardó el archivo con la meticulosidad de un forense. No sentí alegría, solo la fría satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. La arrogancia de Fabián, su desprecio por mi supuesta senilidad, había quedado inmortalizada. Se había condenado a sí mismo con su propia voz. ¿Qué tan ciegos estaban por la codicia para no ver el abismo que se abría a sus pies? La noche del quinto día, el destino me entregó la pieza final, la más dolorosa y, a la vez, la más poderosa. Mi nieto Leo apareció en la puerta de Beatriz, con el rostro descompuesto por la culpa. «Abuela», susurró, «no puedo ser parte de esto». Me contó todo. Las celebraciones de sus padres, sus planes para vender los lotes, el reloj de lujo que Bruno ya había comprado a crédito. Luego me ofreció el regalo más amargo, el acceso a la cuenta de correo electrónico familiar. Esa noche, sentada frente a mi laptop, vi desfilar ante mis ojos la crónica de su traición. Frases como «hay que neutralizar a mamá» y «el informe médico de Fabián nos cubrirá». Eran puñales de tinta negra. La madre en mí lloró en silencio, pero la estratega imprimió cada correo. Con cada página que salía de la impresora, sentía cómo el dolor se transformaba en una armadura. Al día siguiente llevé los correos a la oficina de Mateo. Los extendió sobre su gran mesa de caoba, junto al contrato de venta, el extracto bancario y la transcripción de la llamada a Fabián. «Tenemos un caso hermético, doña Ana», dijo, su voz resonando con una confianza que era contagiosa. Con un marcador amarillo, comenzó a resaltar las frases más devastadoras. La conspiración estaba allí, detallada por sus propios autores. El círculo de pruebas estaba completo, una fortaleza de papel y tinta que los aplastaría. Ahora no solo era una cuestión de recuperar mi dignidad, sino de hacer justicia. El sexto día, a las 9 de la mañana, la guerra silenciosa se convirtió en una ofensiva formal. El doctor Vega envió una notificación extrajudicial, vía mensajero certificado, a las oficinas centrales del Consorcio Agroindustrial del Norte. El documento, redactado en un lenguaje legal implacable, informaba a los nuevos y legítimos dueños de la hacienda La Ponderosa sobre la ocupación ilegal y el intento de fraude, por parte de Bruno Ríos y Lorena Morales. Mateo me explicó el efecto. «Ahora no son solo usted contra ellos, doña Ana. Ahora es un consorcio multimillonario contra ellos. Hemos despertado a un gigante». Imaginé el pánico en la sala de juntas del consorcio, la furia de sus abogados. La segunda fase, la de las consecuencias inevitables, había comenzado. Mientras el mensajero se dirigía a las oficinas del consorcio, Mateo finalizaba la preparación de las demandas individuales. 3 carpetas de color marfil, gruesas y pesadas, aparecieron sobre su escritorio. Una para Lorena, una para Bruno y una para Fabián. Cada una contenía copias de todas las pruebas, el contrato, el audio, los correos y en la primera página, una lista de cargos que me heló la sangre leer. Fraude, difamación, conspiración para cometer estafa, daño moral. Los montos de las indemnizaciones que pedíamos eran
astronómicos, diseñados no solo para compensar, sino para desmantelar por completo el estilo de vida que tanto anhelaban. Esas carpetas no eran solo papeles, eran el fin de sus mundos. Mi abogado me explicó el siguiente paso con una precisión quirúrgica. No presentaremos las demandas todavía, doña Ana. Las entregaremos en persona, durante su fiesta. Queremos el máximo impacto público. La idea era brillante y cruel. Dejar que llegaran a la cima de su arrogancia, que se pavonearan frente a sus amigos e inversores potenciales, para luego tirar de la alfombra bajo sus pies. Acordamos los detalles, el momento exacto de nuestra entrada, las señales que le daría al técnico audiovisual, que su sobrino, casualmente, manejaría esa noche. Todo estaba coreografiado. Cada palabra, cada gesto, cada documento proyectado en la pantalla gigante estaba diseñado para un colapso total y absoluto. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Yo pasaba las tardes con Beatriz, recordando viejos tiempos, evitando hablar del futuro inmediato. Pero por dentro sentía la tensión de una cuenta regresiva. Veía las publicaciones de Lorena en redes sociales, mostrando los preparativos de la fiesta, jactándose de la nueva era para la familia. Cada foto, cada comentario engreído, era un clavo más en su propio ataúd. No sentían remordimiento, no sentían duda. Su ceguera era mi mejor aliada. Estaban tan seguros de mi derrota, de mi senilidad, que no podían ver la tormenta perfecta que se cernía sobre ellos, una tormenta que llevaba mi nombre. Finalmente, llegó el sábado por la noche, el día de la fiesta. Mientras me preparaba en el apartamento de Beatriz, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima, era una generala antes de la batalla final. Mi vestido era elegante, mi semblante sereno. En mi bolso no llevaba más que mi teléfono y una copia del contrato de venta, mi arma principal. Beatriz me tomó de las manos. «Recuerda quién eres, Ana», me dijo. «Eres la mujer que manejó una unidad de cuidados intensivos durante 40 años. Esto», dijo con una sonrisa sombría, «es solo una emergencia más». Y tenía razón. Iba a aplicar un torniquete a la herida que me habían infligido, cortando el flujo de su codicia para siempre. El plan estaba en marcha. Las notificaciones habían sido enviadas. Las demandas estaban impresas y esperando en el maletín de cuero de Mateo. El escenario estaba listo. Al ver la invitación digital una última vez, me fijé en el lema que habían elegido para su fraudulento proyecto, construyendo el futuro sobre cimientos sólidos. La ironía era casi poética. No sabían que esos cimientos eran míos y que yo los había vendido. Estaban construyendo un castillo de naipes sobre un terreno que ya no existía para ellos, y yo estaba a punto de soplar. La noche de su mayor triunfo sería la noche de su ruina definitiva, y todo el mundo estaría allí para verlo. Unos días antes de la fiesta, una calma tensa se había instalado en el apartamento de Beatriz. Era la quietud que precede a la tormenta, el silencio en el quirófano antes de la primera incisión. Pasaba las horas con Mateo en su oficina, repasando la secuencia de eventos para la noche del sábado. Ya habíamos enviado la notificación extrajudicial al Consorcio Agroindustrial del Norte. Era como haber soltado a un león en una habitación cerrada. Solo era cuestión de tiempo antes de que se escuchara el primer rugido. Mateo, siempre profesional, revisaba los documentos una y otra vez, mientras yo observaba el tráfico de Metimsthom, la ciudad a través del enorme ventanal, sintiendo una extraña serenidad. La guerra ya no se libraba en mi corazón, sino en los despachos de abogados y en las notificaciones certificadas. Había cedido el bisturí a la ley, y su corte sería mucho más profundo. El rugido llegó el jueves por la mañana. Estaba tomando un café con Mateo cuando su asistente entró con una urgencia apenas contenida. «Doctor Vega, es el director jurídico del consorcio en la línea 1. Suena furioso». Mateo me dirigió una mirada rápida, una mezcla de anticipación y adrenalina, y tomó la llamada. Durante los siguientes 10 minutos, escuché su lado de la conversación. Frases cortas, profesionales y gélidas como el acero. «Entiendo su posición, señor Ramírez. Sí, tengo una copia del contrato notariado aquí mismo. La señora Morales es mi cliente, y la víctima en este asunto
No, no vamos a esperar a las autoridades locales. Mis instrucciones son claras. Pude imaginar la tormenta al otro lado de la línea, la incredulidad de un ejecutivo poderoso al descubrir que su inversión de $2.5 millones estaba siendo ocupada por unos estafadores de poca monta. La primera pieza de su mundo comenzaba a temblar. Cuando Mateo colgó, una sonrisa tensa se dibujó en su rostro. «El gigante ha despertado, doña Ana, y está de muy mal humor». Me explicó que los abogados del consorcio no se andaban con rodeos. Habían enviado a su propio equipo de seguridad privada, hombres entrenados y con autorización para asegurar el perímetro de la hacienda de inmediato. Además, estaban presentando una orden de restricción de emergencia contra Bruno y Lorena, prohibiéndoles acercarse a menos de 500 metros de la propiedad. La policía ya había sido notificada, pero no por nosotros, sino por una de las corporaciones más influyentes del país. El problema de mi hija y mi yerno acababa de escalar de una disputa familiar a un enfrentamiento con un poder corporativo que no conocía la piedad ni las excusas. Su pequeño reino de mentiras estaba a punto de ser invadido por un ejército que ellos mismos habían provocado. Imaginé la escena en mi hacienda, ahora propiedad de otros. Los obreros de Bruno, confundidos, siendo confrontados por hombres con uniformes oscuros y walkie-talkies. El Mercedes de Fabián, probablemente estacionado cerca, siendo bloqueado por una camioneta negra sin distintivos. La arrogancia de Bruno chocando contra un muro de profesionalismo implacable. No habría gritos ni discusiones, solo la fría ejecución de órdenes. Le entregarían un documento legal, le informarían que estaba cometiendo un delito grave y le darían 5 minutos para retirar a su gente y sus pertenencias. La humillación ya no sería frente a un vecino curioso, sino frente a profesionales que documentarían cada segundo. Esta era mi pequeña victoria, un golpe preventivo que los dejaría descolocados y temblando mucho antes de la batalla final. Estaban siendo desalojados no por una anciana, sino por el peso frío e impersonal del capital. Mi teléfono sonó apenas 1 hora después. En la pantalla brillaba el nombre de Lorena. Le hice una seña a Mateo para que escuchara. Puse el altavoz. La voz de mi hija no era condescendiente ni falsamente dulce. Era un chillido agudo, una mezcla de pánico y furia. «Mamá, ¿qué demonios has hecho? Hay hombres aquí. Dicen que son de un consorcio. Bruno dice que estás loca, que les mostraste papeles falsos». Dejé que se desahogara, escuchando el miedo real bajo su ira. El miedo no de haberme hecho daño, sino de ser descubierta. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, respondí con una calma que sé que la enfureció aún más. «No sé de qué hablas, Lorena. Solo estoy protegiendo mis intereses, como tú me enseñaste a hacer. ¿No era todo por mi bien?» Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que sus gritos. Podía sentir su mente trabajando a toda velocidad, tratando de entender cómo la anciana frágil y confundida que habían planeado despojar podía estar detrás de una operación tan rápida y contundente. «Esto no se va a quedar así, mamá. No sabes con quién te estás metiendo», amenazó, pero su voz carecía de convicción. Era la bravuconada de alguien que acaba de recibir un golpe inesperado y no sabe de dónde vino. «Al contrario, Lorena», respondí suavemente. «Creo que por primera vez en muchos años sé exactamente con quién estoy tratando». Y antes de que pudiera responder, colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa de cristal. La habitación quedó en silencio. La dinámica había cambiado para siempre. Ya no era yo la que estaba a la defensiva. Estaba segura de que su siguiente llamada sería a Fabián Lozano, buscando una explicación, una solución mágica. Y él, atrapado en su propia red de mentiras, probablemente les diría que era un farol, un error administrativo, que yo estaba senil y había firmado algún papel sin saber. Su arrogancia sería su perdición. No podían concebir que yo los hubiera superado en estrategia, que hubiera planeado mi defensa con meses de antelación. Su visión de mí estaba tan anclada en la caricatura de la anciana indefensa que eran incapaces de ver la realidad. Creerían su propia mentira hasta el final, y esa ceguera voluntaria era el combustible que alimentaría el fuego de su caída pública. Se convencerían a sí mismos de que la fiesta del sábado era más importante que nunca,
una demostración de fuerza para acallar los rumores que sin duda empezarían a circular. «Esto es perfecto», dijo Mateo, sacándome de mis pensamientos. «Llegarán a la fiesta alterados, furiosos y desesperados por demostrar que todo está bajo control. Estarán tan concentrados en mantener las apariencias que no verán venir el golpe de gracia». Tenía razón. La pequeña victoria en la hacienda no había resuelto el problema de fondo, pero había envenenado el pozo. Había introducido el caos y la duda en su plan perfecto. Ahora su fiesta de lanzamiento no era solo una celebración, sino una necesidad desesperada de proyectar una imagen de éxito que ya se estaba desmoronando. ¿Cancelarían el evento? Lo dudaba. El ego de Bruno y la necesidad de estatus de Lorena no se lo permitirían. Caminarían directamente hacia mi trampa, sonriendo para las cámaras, mientras el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche, en casa de Beatriz, miré un viejo álbum de fotos. En una de ellas, una Lorena de 7 años me abrazaba el cuello, su sonrisa pura y llena de amor. ¿En qué momento se había perdido esa niña? ¿Cuándo fue que su amor se convirtió en un cálculo de pérdidas y ganancias? La llamada de esa tarde me dio la respuesta. No hubo ni una pizca de arrepentimiento en su voz, ni una pregunta sobre mi bienestar. Solo la furia de una ladrona a la que le arrebatan su botín. Sentí una profunda tristeza, no por mí, sino por ella, por el vacío en su alma que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Cerré el álbum con cuidado. La madre que había llorado por esa niña perdida ya no existía. En su lugar, había una mujer que iba a hacer lo que se debe hacer cuando una parte de tu vida se vuelve gangrenosa: amputarla para poder sobrevivir. El sábado llegó. A través de las redes sociales, vi las publicaciones de Lorena, fotos de los arreglos florales en el club campestre, un video de la banda de jazz probando el sonido. El texto decía: «Todo listo para la gran noche, celebrando un nuevo comienzo. Algunos intentan aferrarse al pasado, pero nosotros construimos el futuro». Su desafío era tan público como patético. Su orgullo no les permitiría retroceder. Me puse mi vestido de seda azul marino, que se sentía como una armadura. Mateo pasó a buscarme a las 7 en punto, su maletín de cuero en la mano. No intercambiamos muchas palabras en el camino al club. No era necesario. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. No iba a una fiesta. Iba a cerrar un caso, a firmar el alta definitiva de la enfermedad que había consumido a mi familia. La lección estaba a punto de comenzar. El viaje hacia el club campestre, junto al doctor Vega, fue silencioso. Él llevaba un maletín de cuero que contenía las carpetas con las notificaciones de las demandas. Yo llevaba en mi bolso mi teléfono celular y una copia impresa del contrato de venta. El plan estaba ensayado. Cada paso, cada palabra. No sentía nervios, solo una calma fría, la misma que sentía antes de una cirugía complicada. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que el resultado sería irreversible. Estaba a punto de realizar la amputación más dolorosa de mi vida, cortando de raíz la parte de mi familia que se había vuelto gangrenosa. El aire de la noche era fresco, pero dentro de mí todo era quietud y hielo. Al llegar, los sonidos de la fiesta nos envolvieron. Música suave de jazz, risas forzadas, el tintineo constante de copas de champán. El salón principal estaba lleno. Calculé unas 150 personas, la crema innata de la sociedad local, socios potenciales de Bruno, periodistas de la sección social buscando una nota de color. La audiencia, perfecta para el drama que estaba a punto de dirigir. Lorena, deslumbrante y fatal con un vestido rojo escarlata, y Bruno, pavoneándose con su reloj de lujo a medio pagar, recibían a los invitados como reyes de un imperio de cartón. Sus sonrisas eran amplias, sus gestos grandilocuentes. Estaban en la cima de su mundo. Un mundo construido sobre mentiras y crueldad. Un mundo que estaba a punto de implosionar. Nos quedamos en la parte de atrás del salón, observando desde las sombras, como espectadores en un teatro antes de que se levante el telón. Vimos a Fabián Lozano charlando animadamente con un grupo de inversores, probablemente vendiéndoles la misma historia que me había contado a mí, la de la anciana senil, que necesitaba ser protegida. Nadie nos prestó atención. Éramos invisibles, dos figuras al margen de la celebración. Y esa invisibilidad era nuestra mayor ventaja táctica. Esperamos el momento preciso,
el punto de máxima arrogancia. Y llegó cuando Bruno subió al pequeño escenario, con un micrófono en la mano, para dar su discurso de bienvenida. La música se atenuó. Todas las miradas se centraron en él. Amigos, socios, bienvenidos al nacimiento de un sueño. Residencial La Ponderosa, comenzó, su voz resonando con una falsa confianza que apenas ocultaba su desesperación. Este proyecto no sería posible sin la visión y el apoyo de muchas personas, pero quiero hacer un agradecimiento especial a una mujer increíble, mi suegra, Ana Morales. Mi nombre flotó en el aire, cargado de una ironía que solo yo podía saborear. Sentí las miradas curiosas buscándome entre la multitud. Su generosidad y su confianza en nosotros han hecho todo esto posible. Aunque no ha podido acompañarnos esta noche, brindemos por ella. El público, obediente, comenzó a aplaudir. Ese fue nuestro momento. La señal para entrar en escena. Comencé a caminar hacia el escenario, con el Dr. Vega a mi lado, un paso detrás de mí. El mar de gente se abrió a nuestro paso, como si una fuerza invisible los apartara. Un murmullo recorrió la sala, una ola de curiosidad que apagó los aplausos. Las sonrisas se congelaron en los rostros. Vi el pánico puro en los ojos de Lorena, la confusión transformándose en ira en el rostro de Bruno. Llegué al pie del escenario y subí los 3 escalones con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Bruno intentó detenerme, extendiendo un brazo, pero le dirigí una mirada que lo heló en el sitio. Tomé el otro micrófono del atril. El silencio en el salón era absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. «Gracias, Bruno, por tus amables palabras», dije, mi voz clara y firme, amplificada por los altavoces, llenando cada rincón del salón. Es cierto que no pensaba venir, pero sentí que era necesario hacer una pequeña corrección administrativa a tu maravilloso discurso. El público aplaudió tímidamente, confundido, creyendo que era parte de alguna sorpresa familiar bien intencionada. Lorena parecía que iba a desmayarse, su mano aferrando el brazo de una amiga. Le hice una señal discreta al Dr. Vega. Él, a su vez, le hizo una señal al técnico de audiovisuales, a quien habíamos instruido previamente. La imagen de los planos del Residencial La Ponderosa en la pantalla gigante detrás de Bruno parpadeó y fue reemplazada por algo mucho más interesante. En la pantalla apareció una imagen nítida y ampliada de la primera página del contrato de venta notariado. El sello del notario era enorme, inconfundible, un sol rojo de legalidad. El silencio se hizo más profundo, denso, pesado como una losa. Se escuchó un jadeo colectivo, seguido por el zumbido de los teléfonos móviles que empezaban a grabar. Los murmullos comenzaron a crecer, no como un incendio forestal, sino como el rumor de miles de insectos. Con la sala en completo shock, continué, mi voz cortando el ruido con la precisión de un bisturí. Como pueden ver en la pantalla, la hacienda La Ponderosa, la tierra sobre la que se planea este proyecto, fue vendida por mí el pasado 15 de agosto. Mientras la conmoción se apoderaba de la sala, la imagen en la pantalla cambió de nuevo, siguiendo la coreografía que habíamos planeado. Ahora mostraba el extracto de mi cuenta de inversión, con la cifra de 2.500.000 horas WAV USD, resaltada en un círculo rojo brillante, imposible de ignorar. «Fue vendida», repetí, dejando que cada palabra cayera como una piedra en un pozo profundo. «Al Consorcio Agroindustrial del Norte por la suma que ven en pantalla». El murmullo se convirtió en un clamor. La gente se giraba para mirar a Bruno y a Lorena, cuyos rostros habían perdido todo color y parecían máscaras de cera. Fabián Lozano, en la primera fila, parecía una estatua, su copa de champán temblando en su mano. Pero aún no había terminado. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de audio con un cable que el técnico nos había facilitado. El pequeño clic del conector resonó en el silencio expectante. Presioné play. La voz, arrogante y paternalista de Fabián, llenó el salón, nítida y condenatoria. Yo mismo les facilité los papeles del poder notarial. Honestamente, usted, doña Ana, ya no estaba en condiciones de decidir sobre una propiedad tan valiosa. Reproduje la frase 2 veces,
dejando que la traición resonara en los oídos de todos sus clientes y amigos. El efecto fue devastador. Fabián se encogió en su silla, su rostro pálido como el de un fantasma. La gente lo miraba con una mezcla de asco y desprecio. Su reputación, construida a lo largo de décadas, se disolvió en 30 segundos de audio. Fue entonces cuando el doctor Mateo Vega tomó la palabra, su voz profesional y cortante, como el filo de un cuchillo. Buenas noches. Mi nombre es Mateo Vega y soy el representante legal de la señora Ana Morales. Se dirigió primero a Bruno, que seguía paralizado en el escenario. En este momento, representantes del Consorcio Agroindustrial del Norte, los legítimos dueños de la propiedad, se encuentran en la entrada de la hacienda acompañados por la policía para tomar posesión del inmueble. Se presentará una demanda en su contra por invasión de propiedad privada e intento de estafa. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de sus ambiciones. La primera consecuencia, la pérdida de la tierra, era inmediata e irreversible. Luego, con un gesto deliberado y teatral, el doctor Vega bajó del escenario y se acercó a mi hija, a mi yerno y a Fabián. De su maletín de cuero sacó 3 carpetas de color marfil, idénticas y ominosas. Entregó una a cada uno, el papel crujiendo en el silencio mortal. Estas son las notificaciones de las demandas por fraude, conspiración y daño moral que mi cliente, la señora Morales, ha interpuesto contra ustedes. Las indemnizaciones solicitadas garantizarán que no puedan volver a estafar a nadie más. La segunda consecuencia, la ruina financiera, acababa de serles servida en una carpeta timbrada. Pude ver a los socios potenciales de Bruno retroceder, distanciándose físicamente de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. El colapso social fue instantáneo. Los periodistas de la sección social, que habían venido a cubrir una fiesta, ahora tenían la historia del año y sus cámaras no dejaban de grabar. Los socios de Bruno se le acercaron, no para apoyarlo, sino para exigirle explicaciones, sus voces bajas y furiosas. El gerente del club campestre, un hombrecillo nervioso, se abrió paso entre la multitud y les pidió a Bruno y Lorena, en un susurro, avergonzado pero firme, que se retiraran de las instalaciones. Fue en ese momento que Lorena rompió en llanto, no de arrepentimiento, sino de pura y absoluta humillación. La tercera consecuencia, la muerte social, se estaba transmitiendo en vivo. Su estatus, su reputación, todo se había convertido en cenizas. Observé la escena por un momento más, el caos que yo había desatado con nada más que la verdad y una planificación meticulosa. Vi el reloj de lujo en la muñeca de Bruno, un símbolo de una riqueza que nunca tuvo y que ahora jamás alcanzaría. Vi el vestido rojo de Lorena, ahora manchado por sus lágrimas de rabia. Vi a Fabián, solo en su mesa, abandonado por todos. No sentí placer, ni siquiera satisfacción. Sentí el alivio de una fiebre que finalmente se rompe. El procedimiento había sido un éxito. El tumor había sido extirpado. Mi trabajo allí había terminado. Era hora de dejar que los cirujanos legales limpiaran el desastre. Me di la vuelta, sin dirigirles una última mirada. Con la espalda recta y la cabeza en alto, caminé hacia la salida, con el doctor Vega siguiéndome. El mar de gente se abrió para mí una vez más, pero esta vez las miradas no eran de curiosidad, sino de asombro y, en algunos casos, de un respeto recién descubierto. Atravesé el salón, dejando atrás el murmullo creciente, las cámaras parpadeantes y los restos de las vidas que habían intentado destruir la mía. Al salir al aire fresco de la noche, respiré hondo. Era el primer aliento de mi nueva vida. Una vida en la que la dignidad no era negociable y el respeto no se regalaba, se exigía. Mientras nos alejábamos en el auto, el sonido de la fiesta fallida se desvaneció. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad. Les había dado todo: mi tiempo, mi dinero, mi amor incondicional. Ellos lo habían tomado y lo habían usado como un arma en mi contra. Así que usé la única cosa que les importaba, el dinero, para comprar mi libertad y reclamar mi paz. Aprendí la lección más dura de mi vida a los 75 años. A veces, la única forma de salvar a tu familia es cortando los lazos que te ahogan.
La verdadera herencia que les dejé esa noche no estaba en un testamento, sino en la lección imborrable que acababan de recibir. El silencio en el coche no era incómodo. Era un silencio de misión cumplida. Mateo conducía con una calma profesional, pero pude ver una leve sonrisa en el reflejo del parabrisas. «Fue impecable, doña Ana», dijo finalmente, rompiendo el hechizo. Asentí, mirando mis manos en mi regazo. Eran las manos de una enfermera, manos que habían consolado, curado y salvado vidas. Esa noche habían realizado una última operación, la más personal y necesaria de todas. Habían extirpado la codicia de raíz, no para castigar, sino para sobrevivir. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que por fin podía descansar. La guerra había terminado y yo había ganado. El viaje de regreso desde el club campestre fue un oasis de silencio en medio de la noche. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla del auto como estrellas fugaces, cada una marcando el fin de una era y el comienzo de algo incierto pero mío. A mi lado, el doctor Vega conducía con una concentración serena, respetando mi necesidad de procesar el cataclismo que habíamos desatado. No sentía euforia ni un ápice de alegría vengativa. Sentía el alivio profundo y agotador de un cirujano. Tras una operación a corazón abierto que ha durado horas, había extirpado el tumor, pero la herida era profunda y la cicatriz sería eterna. La guerra había terminado, y en el silencio de ese auto, por primera vez, sentí el peso de la paz. En los días siguientes, la historia se extendió como un reguero de pólvora. Los periódicos locales y los blogs de sociedad relataron la noche del colapso en el campestre, con un dramatismo casi novelesco. Me convertí, para mi sorpresa, en una especie de heroína local, una matriarca que se había negado a ser borrada. Recibí flores y notas de apoyo de viejos amigos e incluso de desconocidos que habían leído sobre el escándalo. Mientras tanto, Mateo manejaba el frente legal con una eficiencia implacable. Las demandas avanzaban y las cuentas de Bruno y Lorena fueron congeladas por orden judicial. Yo no tenía que hacer nada, solo observar desde la distancia cómo las consecuencias de sus actos, como una ley de la física, seguían su curso inevitable. La primera barrera que erigí fue de un silencio absoluto, reforzado por el lenguaje de la ley. A través de Mateo, envié una comunicación formal a su nuevo abogado, un hombre de una firma mucho menos prestigiosa. El documento era breve y cortante. Toda comunicación futura, sin excepción, debería realizarse a través de nuestros respectivos representantes legales. Cualquier intento de contacto personal, ya fuera por teléfono, mensaje o aparición inesperada, sería considerado un acto de acoso y se tomarían las medidas legales pertinentes. Era una muralla, no de alambre de púas, sino de palabras firmes. Estaba reclamando mi espacio y mi tranquilidad, estableciendo un perímetro que su toxicidad ya no podría cruzar. El tiempo de las conversaciones había terminado para siempre. Mi siguiente visita a la oficina de Mateo fue para reescribir mi futuro, y por extensión, el de ellos. Sobre la mesa de caoba pulida, firmé mi nuevo testamento. Cada cláusula era una declaración de principios. El 50% de mi patrimonio iría a una nueva fundación que llevaría mi nombre, dedicada a apoyar a enfermeras jubiladas en situación de necesidad, honrando la profesión que me dio la fortaleza para sobrevivir. El 40% sería para mi nieto Leo, depositado en un fideicomiso que no podría tocar hasta los 30 años, protegiéndolo de la influencia de sus padres. Y para Lorena, mi hija, le dejé el 10% restante, con una nota adjunta, para que aprendas, de una vez por todas, el verdadero valor del dinero y el esfuerzo que cuesta ganarlo. Han pasado 6 meses. El sol de la mañana inunda la terraza de mi nuevo penthouse, un espacio de luz y cristal suspendido sobre la ciudad. El aire es limpio aquí arriba, y la vista de las montañas en el horizonte me da una sensación de perspectiva que nunca tuve en el valle. He cambiado la tierra por el cielo. El aroma del café recién hecho se mezcla con el de las gardenias que cultivo en macetas. Este lugar no tiene los fantasmas de la hacienda. No hay recuerdos dolorosos grabados en sus paredes. Es un lienzo en blanco. Y cada día pinto una nueva escena. Una de serenidad, de independencia. Es la casa que no heredé,
sino la que me gané a pulso en la batalla final por mi propia vida. «Pareces más alta, Ana», me dice Beatriz, mientras observa los folletos de un safari fotográfico en Kenia que están esparcidos sobre la mesa de teca. Tiene razón. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima que me había mantenido encorvada durante décadas. La risa entre nosotras es fácil, genuina. Hablamos de lentes de cámara y de la posibilidad de ver a los 5 grandes, no de deudas ni de decepciones. Mi amistad con ella fue el único activo que nunca se devaluó, el único tesoro que no necesité esconder en una caja de seguridad. Ella fue el ancla en mi tormenta. Y ahora es la compañera de mis nuevas aventuras. Planeamos viajes, no estrategias de supervivencia. Mi nieto Leo me visita cada domingo. Ahora es un joven universitario, con una seriedad en la mirada que antes no tenía, pero también con una nueva luz. Nunca mencionamos a sus padres. Nuestro pacto silencioso es mirar hacia adelante. Hablamos de sus clases de arquitectura, de los libros que lee, de la chica que le gusta. Me trae un pequeño bonsái para que cuides algo que crece lento pero fuerte, como tú, me dice. Nuestra relación, antes mediada por su madre, ahora es directa, honesta y más sólida que nunca. En sus ojos no veo culpa, sino el respeto de un hombre que ha visto a su abuela caer y levantarse con una dignidad inquebrantable. A veces, por la noche cuando la ciudad se convierte en un tapiz de luces, miro una vieja fotografía de Lorena de niña, con su sonrisa desdentada y sus brazos alrededor de mi cuello. El dolor ya no es agudo, es una melancolía sorda, el luto por una hija que, en cierto modo, murió mucho antes de esa noche en el club. Acepto que el amor que sentí por ella fue real, pero también lo fue la traición. He aprendido que se puede amar profundamente a alguien y aún así tener que cerrarles la puerta para salvarte. A ti misma. Guardo la foto, no con rencor, sino con la paz de quien ha cerrado un capítulo doloroso de su libro. Las noticias sobre ellos me llegan de forma indirecta, a través de los informes de Mateo o de los susurros de la ciudad. Tuvieron que vender su casa para pagar las primeras costas legales y la indemnización al consorcio. Bruno intentó iniciar otro negocio, pero su nombre se había vuelto tóxico. Nadie quería asociarse con él. Fabián Lozano perdió su licencia y enfrenta múltiples demandas de otros clientes a los que también estafó. Su caída fue tan pública y estrepitosa como lo había sido su arrogancia. No siento alegría al saberlo, solo una fría constatación de que la gravedad existe. Cosecharon exactamente lo que sembraron, y la cosecha fue amarga. Mi rutina se ha transformado por completo. Mis mañanas ya no comienzan con la preocupación por el mantenimiento de una propiedad demasiado grande o por las finanzas de una familia insaciable. Ahora, comienzo el día con una clase de yoga al amanecer en mi terraza, seguida de la gestión de mi cartera de inversiones, algo que he descubierto que disfruto inmensamente. Por las tardes, asisto a un taller de fotografía o simplemente leo durante horas, sin interrupciones. Ya no soy la jefa de enfermeras, ni la matriarca sacrificada. Simplemente soy Ana. Y estoy descubriendo, a mis 76 años, que es una persona fascinante, a la que estoy deseando conocer mejor. Durante años, me di mi riqueza en hectáreas de tierra, en el prestigio de la educación de mi hija, en la aparente solidez de mi familia. Creía que mi valor residía en cuánto podía dar. Qué equivocada estaba. Ahora entiendo que la verdadera riqueza se mide en mañanas tranquilas, en la risa genuina de una amiga, en la libertad de poder decir no, y en la paz mental de saber que tus límites son respetados. El dinero que obtuve por la hacienda no fue el premio, fue la herramienta, la llave que usé para abrir la jaula dorada de obligaciones en la que yo misma me había encerrado por amor. Mientras veo a Leo alejarse por la avenida, con la espalda recta y un futuro por delante, siento una oleada de serenidad. Me apoyo en la barandilla de la terraza y miro hacia las montañas, eternas e inmutables. Les di mi vida entera y la tomaron por sentada. Así que usé el dinero que tanto anhelaban para comprarme una nueva vida, una que ellos nunca podrán tocar. Aprendí que la verdadera herencia no es la tierra ni el dinero que dejas atrás, es el respeto que te ganas en el camino
y la dignidad que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejas que te quiten.